Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de En la Mira, aquí en el 96.3 de Cabo Mil y también en cabovisión.tv. Ahí lo puede ver. Si no, hoy lo puede ver también en YouTube, en cabovisión.tv. Y en la semana vamos a estarlo proyectando también a través de cabovisión.tv, que es nuestra página. Hoy saludo, como todos los viernes, a mi amigo y compañero Justo Couto, que se encuentra ya listo ahí en su cámara y en su espacio, que puede ser en la noche, en la mañana o en la tarde, según la hora que nos vea. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy con este tema tan importante que ponemos en la mira de Los Cabos y para el resto del mundo, uno más de estos temas coyunturales para el bienestar tanto de los habitantes como de los visitantes de Los Cabos. Así es, el programa de hoy pues trata de pues, los desechos sólidos, que son los que no para, así como la utilización del agua, de la energía. Pues los desechos sólidos, pues esos son los que pues, producimos los habitantes de Los Cabos y en todos lados del mundo diariamente. Vamos a hablar de el destino final de los desechos sólidos, los que tenemos en Los Cabos, y también del reciclaje de algunos de estos desechos sólidos. Y en fin, vamos a tratar de desmenuzar este tema tan importante que son los desechos sólidos y el reciclaje en Los Cabos. Los invitados de hoy pues son eh, personalidades y personajes también que conocen del tema, empezando con el director general de Servicios Públicos de Los Cabos, que se encuentra ya listo, quien es Ernesto Montaño, a quien saludo con mucho gusto. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Manuel Ernesto, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, Armando, el gusto es mío, Armando, saludarlos a ti, a tus compañeros, a los compañeros de panel, al auditorio, a tu respetable público que siempre te sigue por ahí. También tenemos, gracias por estar aquí, Miguel Rivas. Él es pues integrante de una empresa no gubernamental, más que empresa, es una organización no gubernamental que se dedica al reciclaje y también a la capacitación para aprovechar pues algunos de los desechos sólidos. Él es Miguel Rivas y representa a una organización que se llama PON Giuliani, ¿no? ¿Nos puedes ayudar a pronunciar, por favor, Miguel? Bienvenido, buenas noches. Gracias Armando, justo un placer saludarles, gracias por la invitación y a su noble auditorio. Ponguinyola es la organización en la que yo me desempeño como director de proyectos y justamente como tú lo decías, nos dedicamos a esto del correcto manejo de residuos, la educación ambiental y la economía circular. Así que muchas gracias por invitarnos a tu programa hoy. Bienvenido. También está con nosotros Jorge Burcio, quien representa a la Unión de Recolectores Independientes de Pepenadores y Reciclaje, aquí en Los Cabos, en Cabo San Lucas estás, ¿verdad, Jorge? Así es, en Cabo San Lucas, es correcto. Sí, pues muchas gracias, Armando. Pues aquí estamos. Buenas noches a todo tu auditorio. A ustedes también, gracias por la invitación. Aquí estamos, pues tratando de colaborar y apoyar un poco este tipo de situaciones que nos aquejan y nos deben beneficiar a todos. Pero aquí estamos. Bueno, justo si te parece bien, yo creo que iniciamos por una población que, pues aunque se hablaba de 350,000 habitantes, pues lo cierto es que estamos hablando de más de 450,000 habitantes en el municipio de Los Cabos, porque hay que tomar en cuenta que también la población flotante, o sea, los turistas, los visitantes, ya sé que vienen en plan de vacaciones o vienen de trabajo o lo que sea, pues también consumen y producen desechos sólidos y otros desechos. Eh, Me gustaría que nos explicara Ernesto Montaño, el director de Servicios Públicos, cómo está organizada, pues sobre todo no solamente la recolección de basura y desechos sólidos aquí en Los Cabos, cuántos camiones y dónde se encuentran distribuidos, sino también eh, lo que llamamos o lo que se le quiere llamar, pues rellenos sanitarios, que realmente todos sabemos que pues, ya no son rellenos sanitarios, sino son tiraderos a cielo abierto. ¿Podrías darnos un panorama muy general, por favor, Ernesto? Así es, Armando, mira, como lo mencionas, sí son
El tema de los puntos de acopio, te diré, o los tiraderos a cielo abierto, como lo llamas, o como lo llamamos, no son exactamente el relleno sanitario como tal, porque pues no cumple con algunos temas como es precisamente el tratamiento inicial, que es la recepción, la separación de lo posible reciclable y bueno, al final de cuentas solo se le da un tratamiento operativamente a lo que al final llega hasta el relleno sanitario o hasta el lugar de destino final. Eh, en este momento, cuando nosotros recibimos acá, estaban concesionados los principales, había problemas ahí de operatividad, de manejo, pues no tenían maquinaria, no se estaban atendiendo como es debido y estaban pues como en algún momento tú lo comentaste, pues en un colapso que pareciera que inclusive que ya no tenían más capacidad. A finales de diciembre, mediados de diciembre, el Cabildo de Los Cabos tomó la decisión, el alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez, el Cabildo en pleno, tomaron la decisión pues de rescindir el convenio, contrato, convenio de concesión o como haya sido legalmente la forma con esta empresa y lo retomamos nosotros por nuestra cuenta. Pues, perdón que me detenga aquí tantito. Esta empresa lo que pretendía era, sin que le pagaran, ellos iban a crear a partir de la basura, pues un mecanismo o una operación que iba a producir energía, algo así, ¿no? Bueno, Es lo que dijeron. tengo entendido que eso fue lo que se dijo en algún momento. En realidad no se estaba ni siquiera, vamos, atrincherando y bandeando y cubriendo de la manera mejor posible o lo más adecuado posible. Simplemente se estaba acumulando basura, inclusive ya estaba, cuando nosotros lo recibimos, estaba en la puerta de los rellenos, el montón de basura, el cúmulo de basura, que no se estaba tratando y que no se estaba atendiendo. Eh, el tema de la generación de energía y todo eso, pues la verdad es un tema complejo, eh, sujeto pues a muchos estudios realmente de si realmente producimos la cantidad de basura y el tipo de basura suficiente para hacer una generación que pudiera ser rentable en costo-beneficio para alguien o para el propio ayuntamiento. Obviamente en este momento pues esos datos no los tenemos, esos estudios nunca se han realizado. Es, sabemos que en otras ciudades del mundo o en otros lugares del mundo se lleva a la práctica este tema. En el caso de Los Cabos, pues, no es así, ni creo que nunca se intentó siquiera hacerlo. Desconozco si iniciaron en algún momento algún estudio, creo que no, precisamente porque, pues al ver de la manera en que se estaba atendiendo los lugares, los tiraderos de basura, pues te das cuenta que no era posible. Como te comentaba, pues nosotros nos dimos a la tarea, la instrucción fue muy precisa, hay que retomarlos y hay que meter maquinaria y hay que tratar de atenderlos lo más pronto posible, lo mejor posible. Pues estuvimos investigando, tratando de buscar la gente que nos pudiera asesorar de la manera en que pudiéramos un poco recuperar lo más posible la vida útil y el manejo de estos lugares. Al día de hoy te comento, hemos logrado avanzar bastante, están debidamente ordenados, están de vuelta, digamos, las celdas y las plataformas, tanto en Palo Escopeta como en la Candelaria, ya de alguna manera acomodadas de forma correcta y estamos por lo menos depositando la basura, acomodándola, haciendo las capas que tiene que llevar y cubriéndola como tiene que cubrirse, con la tierra que tiene que cubrirse y más o menos es lo que se le alcanzó a rescatar al manejo de estos lugares. En este momento te diría, estamos operando de manera normal, bien, digamos los rellenos. Eh, si bien pudiera no cumplir con algunas normas ambientales o de algún tipo, no nos los han dictaminado. Acabamos de tener una auditoría por parte de la autoridad ambiental y nos dicen que estamos bien, que no tenemos problemas, que sigamos atendiéndolos así.
Eso es en materia de lo que ya tenemos, de lo que tenemos instalado en este momento y de lo con que contamos. Nos dice la gente, sin haber hecho todavía el diagnóstico correcto, completo, te diré, por un consultor, los dos que nos han venido a ver, algunas empresas para ofrecernos los servicios de un nuevo proyecto o de nuevos proyectos de la construcción de rellenos sanitarios con todas las normas. Nos ha pedido el alcalde que busquemos, el arquitecto Cristian Abundes, que busquemos pues las personas adecuadas, ¿no? Las empresas que nos pudieran asesorar. Y en eso estamos, hemos platicado, nos han dicho las dos personas que han estado por acá con nosotros, o los dos grupos de personas, que con el tratamiento, con el manejo operativo que se le está dando ahorita, pues el relleno de la Candelaria pudiera todavía tener una vida útil de por lo menos de 5 o 6 años, bien tratado, pudiera ser más. Y el de Palo Escopeta igual, por alrededor de 4 o 5 años más. El alcalde, más sin embargo, está ahorita muy interesado en la adquisición de buscar los lugares indicados para la creación de nuevos rellenos. Está proponiendo la posibilidad de por lo menos iniciar en esta administración la construcción de 3 nuevos rellenos, que sería uno en la zona norte, la zona rural, de San José hacia el norte, las delegaciones del norte, otro en San José del Cabo y uno más en Cabo San Lucas. Hasta hoy no tenemos problemas para depositar nuestros residuos sólidos urbanos. Nos apura un poquito más la zona norte porque allá están un poquito más, pues más rústicos, ¿no? Los tiraderos de basura, pero, pero ahorita estamos abocados precisamente a ese tema, buscar uno en la zona de la Ribera, Santa Cruz, en algún lugar adecuado. Estamos buscando las alternativas. Hay 2 o 3 propuestas ya, una más en las cuevas y pues se tomará la decisión y será en base a dictámenes que el cabildo decida cuál es el que se va a adquirir. Justo, adelante. Gracias, Ernesto. Buenas tardes, noches. La cifra que tenemos nosotros, por lo que incluso recuerdo haber leído en una página de propiamente del municipio, del ayuntamiento, hablaban de 500 toneladas al día de residuos sólidos. No sé si esa cifra habrá ya aumentado. Y también la otra cuestión que es preocupante es con todos los incendios que ha venido habiendo y que la capa que existía para evitar que los lixiviados, que son estos concentrados de líquidos que se pueden ir al subsuelo y que son altamente contaminantes, que son generalmente de plástico, se dañan con los incendios. Esta situación se ha podido subsanar, es una pregunta. Y la otra es si después de 8 meses de la declaración de el secretario Rentería, que dijo que pues estos incendios que se acordarán que fueron en todos los tiraderos de cielo abierto casi simultáneos, que dijo que no podía ser una casualidad y que comentó que habría denuncias. ¿Tenemos alguna noticia? ¿Ha habido algún responsable que haya sido señalado? Bueno, mira, en ese aspecto es un tema que no se lleva prácticamente desde aquí, desde la Dirección General. Nosotros llevamos la parte operativa, la parte jurídico-legal, pues sí la lleva allá el secretario general y la sindicatura. No tengo un dato preciso como para decirte si hay un responsable, no hay un responsable en este momento, porque yo te estaría mintiendo, no es un tema que manejo yo. Pero referente al otro tema, la verdad es que en el caso, por ejemplo, de la Candelaria, que fue el más conflictivo o el más complicado, te diré, de controlar en aquel momento, la zona que se incendió era una zona que ya no estaba en uso. No es la trinchera que se está utilizando. ¿Sí me explico? Es una parte que ya al fondo del relleno, donde ya no se estaba depositando basura nueva, lo que se quemó fue basura muy vieja, muy seca, que no había tenido tratamiento y que no había sido ni cubierta por tierra ni nada. Nosotros nos dimos a la tarea así de finalmente, después de que una vez controlado el incendio, que nos llevó mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo del cuerpo de bomberos, de protección civil, de inclusive agrupaciones
de empresarios particulares que nos apoyaron con maquinarias, con pipas, con camiones de volteo. Pues estuvimos ahí poco más de un mes para poder controlar al 100% y de alguna manera volver a cubrir, sí con tierra, volver a hacerle su capa que lo protegiera a toda esa zona. No es la zona que se está utilizando la que se incendió en el Parque de la Candelaria. Y igual el caso de Palo Escopeta fue lo mismo. Fue la zona que ya estaba hacia el fondo del relleno, que ya estaba de alguna manera en desuso, o que se O sea, consideraba que ya se había. la que se está usando ahora sí tiene membrana de protección. Hasta donde tengo entendido, sí, nosotros ya la tenemos, nosotros ya la recibimos a más de la mitad de su capacidad. Pero en lo que he investigado en la construcción de los rellenos, tengo entendido que en su construcción sí se le colocó esa membrana. Correcto. Así ¿Y que, sí siguen siendo 500 toneladas diarias o ya es mira, más? te voy a comentar, nosotros en este momento estamos recolectando por cuenta de nosotros un promedio de 2.900 toneladas por semana en toda la geografía municipal. Básicamente, la mayor cantidad se concentra en Cabo San Lucas, que es un promedio de 1.400, un poco más, por semana, 1.400 toneladas y un promedio de 1.200 en San José. El resto pues se recolectan en las delegaciones de Miraflores, Santiago y La Ribera. O sea que estamos hablando más o menos de 500 toneladas diarias que se generan en Los Cabos para tener una panorámica general. Sí, en 6 días, sí. Sí, sí. Bueno, te diría que estamos recolectando los 7 días, ¿eh? Aquí entonces un poquito menos, pero sí. Pero sí, sí es un poco menos, sí. Pero si a eso le sumas la recolección privada y bueno, otro tipo de recolecciones, te hablo de residuos sólidos urbanos. Ustedes, por ejemplo, ¿con cuántos camiones de basura o recolectores cuentan? ¿Cuánto están trabajando en todo el municipio? En este momento nosotros estamos con alrededor de 30, 31 camiones en la base, con problemas, sí, porque son camiones ya muy utilizados. De repente, por ejemplo, las semanas pasadas, 2, 3 semanas, tuvimos conflictos con camiones en Cabo San Lucas, se nos vienen al taller 5 camiones y otros 2 o 3 en San José, y sí se nos hace complicado, pues porque no son carros que se arreglan en cinco Pero minutos, ¿no? no se habían adquirido varios camiones de basura, que lo dio a conocer el oficial mayor no hace mucho, hace menos de un año, por ahí así, e incluso un camión especial entre esa adquisición, creo que eran como 60. Al final, tengo entendido que al final de la administración pasada se adquirieron a través del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental 15 unidades que están repartidas en el municipio. Las demás, la administración pasada, bueno, creo que rentaban algunos camiones y había otros temas ahí. Entonces son 31 Nosotros, más o menos los que están. nosotros sí, pues tenemos, por decir, te puedo decir, tenemos uno fijo en cada una de las delegaciones del norte y tenemos entre 13 y 14 o hasta 16 cuando están todos completos, oscilando en San José del Cabo y otros 13, 14 en Cabo San Lucas. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros hemos recuperado de los que sí estaban circulando, de los nuevos 15 que se compraron y de los que hemos rehabilitado nosotros, de los que estaban aquí en talleres por fallas mecánicas cuando recibimos la administración. ¿Cuál es el déficit para tener, cuál es el número ideal que servicios públicos tendría? Si le pidieras de acá a Clos, ¿cuántos pedirías? Ahorita estamos nosotros ya en los trámites para la adquisición de 20 unidades nuevas. 20 unidades nuevas más, con la idea de por lo menos concentrar Cabo San Lucas, el cálculo que hemos hecho el nuevo, andaríamos entre 20 y 22 camiones para dar un servicio óptimo, pasando 3 veces por semana, recolectando a toda la comunidad de Cabo San Lucas, a toda la zona. Y igual, San José del Cabo, 18 20 camiones, que sería lo ideal para tener acá en San José. Y la zona norte estaríamos manteniendo igual, quizás estaríamos cambiando las unidades ya muy usadas que nos están empezando a dar problemas por uno nuevo a cada una de las delegaciones y dejando pues como alternativa un camión usado para
para complementar o para reforzar en algún momento de cualquier detalle. Muy bien, pues vamos ahora a platicar con Jorge Burcio, quien es el representante de esta unión de recolectores independientes, de pepenadores y de recicladores. Cuéntanos un poco de esa operación y si también nos puedes dar el dato de cuántas toneladas, la parte privada, comercial. ¿En qué consiste exactamente la labor y actividad que ustedes hacen? ¿Cuántos son los que integran esta unión? Mira, en esta unión yo creo que estamos integrados 15 concesionarios de esta parte de la iniciativa privada, porque en realidad pues es más grande, ¿no? Porque la integran también empresas privadas como pues las más conocidas, digo, pues es PASA y algunas otras empresas que tienen bastantes camiones. Pero nosotros más o menos tenemos alrededor de 16 a 20 unidades entre camiones y camionetas. ¿Sí? Pero son camiones, digamos, de redilas, no son camiones de basura propiamente. Tenemos camiones de basura, precisamente compactadores, carga trasera. Tenemos alrededor de unos 6, 7 camiones. Y también tenemos camionetas que son de 3,5 toneladas. Esto es en cuanto a mi grupo, porque bueno, las otras empresas también cuentan con camiones de carga trasera, de basura, y más o menos ellos tendrán alrededor de unas 40 unidades, que sirve nada más a lo que Entonces, es así, Cabo San a Lucas. grandes rasgos, para darnos una idea de la basura que estamos generando en todos los sectores, ustedes, ¿cuánta es la basura que se encargan de recolectarla y de transportarla y depositarla en los rellenos sanitarios? Porque no hay otro, ¿no? Bueno, en los tiraderos Sí, de cielo abierto. mira, en sí no la hemos cuantificado, pero bueno, mi grupo, pues sí, te digo, son alrededor de 6 unidades que van todos los días, camiones grandes que llevan alrededor de 6, 7 toneladas, y las camionetas que llevan entre 1 y 2 toneladas diarias, ¿no? Pero bueno, vamos a sumar todavía las otras empresas. Las otras empresas, nuestra tarea es atender al sector comercial, al todo el sector empresarial. Pues Jorge, es la tarea de... ¿ustedes Sí, cómo saben cuántas toneladas llevan? ¿Cómo saben cuántas toneladas llevan? ¿Los pesan al ingresar? mira, cuando estaba la empresa que fue concesionada, estaba funcionando la báscula y a partir de ahí es que nos damos una idea de la cantidad que traen las unidades. A partir de ahí, digo, haciendo un ¿Y ya poquito de ahorita no está contexto también, funcionando? ahorita de momento no. Digo, lo veo así, servicios públicos se puso al día en esta administración porque la administración pasada fue un desastre totalmente del relleno sanitario, ¿sí? La administración pasada, y voy a hacer un poco de contexto, eh, concesionó el relleno sanitario a una empresa que prometió efectivamente producir energía eléctrica, hacer reciclajes y muchas cosas, de lo cual pues no hizo nada, únicamente se dedicó a recibir basura y hacer los cobros. La empresa llegó a hacer negocio prácticamente, no Y invirtió la ni un dejaban peso. incluso afuera, ¿no? Del relleno. Llegó un momento en Y que, o sea, había quejas de los vecinos y demás. así es, no se hacían las operaciones que debe de llevar un relleno sanitario, ¿no? Para empezar, el relleno sanitario pues ya estaba ahí. No había membranas, no había nada, incluso había una área que se estaba preparando para una trinchera, que la usaron también, que jamás se puso la membrana, y pues vamos, se medio llenó. Y cuando la basura se saturó en el relleno sanitario porque no se le daba el tratamiento debido de extenderla, enterrarla con tierra y hacer todo lo que debe de hacerse, digo, lo menos, ¿no? No se hizo. Como lo dijo el director, la basura llegó hasta fuera del relleno sanitario y había quejas en ese sentido. Sí, entonces esto fue como en 4 o 5 ocasiones que se saturó. Entonces lo que hacían los empresarios de aquel entonces era quemar el basurero. Y esto te lo digo porque también en nuestro grupo de pepenadores, gente que pepenaba ahí, se daban cuenta del manejo que hacían, entonces pues sí, prácticamente lo incendiaban para reacomodar la basura. Esto fue en 4 ocasiones, creando una contaminación intensa, ¿no? Y de esto, bueno, pues jamás se dio publicidad, jamás durante la administración pasada.
A ver si hay muchas preguntas, pero Miguel quería decir algo. Miguel es de la empresa de recicladora que está pues realizando también una actividad relacionada, no de recolección, pero de alguna forma contribuye para que pues, se pueda reciclar parte de los desechos sólidos. Miguel, cuéntanos un poquito de lo que hacen ustedes. Gracias, Armando. Mira, nosotros somos una organización de la sociedad civil, ¿no? Y eso quiere decir que lo que intentamos es impulsar este mejor manejo de los residuos. Y me encanta esto que han hablado Jorge y Ernesto, porque de alguna forma es una parte muy empírica de lo que nosotros vemos en el día a día en el problema de los residuos, ¿no? A diferencia de otros temas, el problema de los residuos es uno que nos atañe a todos y a todas, ¿no? Porque pues todos generamos basura, ¿no? Y sobre todo generamos residuos. Hay que entender que hay residuos que se pueden valorizar y que Jorge y sus equipos de trabajo permiten que eso suceda y hay otros que simplemente no se pueden valorizar. Nosotros en abril sacamos un diagnóstico estatal de residuos, es este, y que voy a invitar a toda la gente que nos está escuchando en este está viendo a que lo pueda hojear. Son más de 100 hojas de este documento que lo que hacen hacer es una recopilación de todo lo que sabemos sobre en materia de residuos en el estado de Baja California Sur. Obviamente eso incluye... ¿Dónde lo pueden accesar? ¿Cómo lo pueden accesar para Para nosotros? poder verlo, pueden meterse a nuestra página web, que es www.ponguinguiola.org/diagnóstico. Parte de lo que nosotros vemos en este diagnóstico es, voy a insistir en que tanto Ernesto como Jorge han dado esta parte muy empírica, muy de los números del día a día, pero esto independiente de las gestiones, independiente de las administraciones que pasan, deja un registro histórico de cómo van el manejo de los residuos. Y lo que encontramos en este documento que recopila toda la información que tengamos, al menos hasta el año 2022-2023, es que en el estado producimos 649,000 toneladas de residuos al año. Y en el caso del municipio de Los Cabos, es el segundo que más produce después de La Paz, con 242,000 toneladas al año. ¿Es posible eso? Porque ya Los Cabos rebasó en población hace rato a La Paz. Yo sigo pensando que Los Cabos es el principal generador de basura por el número de habitantes, nada más. Estoy de acuerdo, justo a ese punto quería llegar, Armando, que gran parte de la generación que nosotros hemos estudiado la hemos dividido entre la población que es residente y la población que es flotante, ¿no? Y ahí es donde marca la diferencia mucho el municipio de Los Cabos, porque gran parte de los residuos que se producen tienen que ver con estos que nosotros llamamos residuos de manejo especial, ¿no? Que bajo la Ley General de Gestión Integral de los Residuos, que es la Ley GPGIR, le corresponde a los hoteles, a los restaurantes, a estas personas que generan de manera empresarial los residuos, ¿no? Es su manejo y por lo tanto pagar por los derechos que corresponden a nivel municipal para su gestión. Recordemos que la ley determina que el último dueño de los residuos básicamente es quien lo consume, es el ciudadano, la ciudadana que adquiere un producto o satisface una necesidad, básicamente es el dueño final de este producto, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que la población flotante influye muchísimo en la generación de residuos y en Los Cabos influye más que en ningún otro estado, precisamente por lo que tú mencionas, porque la población flotante puede llegar a representar hasta el 85% de la población del municipio, ¿no? Y voy a sumarle a eso que algo que hablaba Ernesto sobre estos rellenos sanitarios, que de alguna manera ninguno es un relleno sanitario. Hay una norma oficial mexicana que es la NOM 083, que es la que define qué es un relleno sanitario y qué no, bajo qué condiciones, cómo se utiliza la geomembrana, todo esto que han estado hablando los compañeros, que menciona que en el estado de Baja California Sur ninguno de los 24 tiraderos que tenemos en el estado cumple con la norma oficial mexicana que le permite designarse o hacer llamarse relleno sanitario. De que tenemos un problema no es solo en el municipio de Los Cabos, tenemos un problema a nivel estatal que tristemente es un problema de hiperconsumo que tenemos a nivel de humanidad que de alguna forma tenemos que controlar en el caso de los residuos antes que se produzcan para que no lleguemos a caer en estas soluciones como quemarlos para producir energía, porque eso básicamente no es una solución, es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Oye, antes de continuar, si no tienes inconveniente, mi querido Justo, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos de inmediato. Gracias por estar con nosotros en La Mira con la recolección de los desechos sólidos y el reciclaje aquí en Los Cabos. Volvemos un momento, no se vayas rápido. Volvemos contigo, Justo. Brevemente lo que preguntabas. Consultaba a Miguel sobre la forma en que
durante los últimos, quizá una década o más, se ha venido manejando esta mala práctica de prenderle fuego a los rellenos sanitarios. Bueno, insisto, a los tiraderos a cielo abierto, para dejar ya de llamarlos por lo que no son. Adelante. Y tristemente el ejercicio que se hace muchas veces es incendiarlos, ¿no? Porque con esto lo que hacemos es mágicamente desaparecer la basura. Es una mala práctica que tienen los rellenos sanitarios y que en estos funcionan de dos formas. Uno es lo que ocurre de manera natural, eso quiere decir porque hay una gran acumulación de, por ejemplo, orgánicos, el 50% de 46 para ser específico, de los residuos que producimos en el estado son residuos orgánicos y muchos de ellos en su descomposición producen un gas altamente inflamable que es el gas metano. Además está decir que es un gas que contribuye altamente a la crisis climática porque es un gas que llega a ser entre 30 y 80 veces más fuerte que el dióxido de carbono en términos de efecto invernadero, ¿no? Eso quiere decir que es un gas que debe controlarse en estos sitios de disposición final y que solo se va a hacer cuando se haga una buena composta y un buen manejo de los residuos orgánicos, ¿no? Pero también tenemos algunos residuos que son altamente volátiles, que generan gases altamente volátiles y algunos de ellos bastante inflamables, como lo pueden ser los plásticos y los derivados del petróleo, ¿no? Entre ellos las llantas, por ejemplo, que tienen un alto poder calorífico. Eso quiere decir que una vez que se incendian es muy difícil apagarlos, ¿no? Porque tienen mucho poder de transformar esa energía contenida en calor. Recordemos que están hechos de derivados del petróleo, ¿no? Entonces ahí es donde esto se vuelve problemático no solo en términos de la calidad del aire, que era lo que mencionaba justo, porque producen contaminación del aire y afectan la mala calidad del aire produciendo material particulado, el famoso PM2.5 y PM10, que son los que más se miden en términos de contaminación, sino que también generan un problema de salud, porque gran parte de la combustión de de estos artículos, al no ser en condiciones controladas, ¿no? Al no ser en términos de hornos o cosas donde podamos controlar la temperatura, en algunos de ellos se produce una combustión incompleta, y esa combustión incompleta lo que genera son algunas dioxinas y furanos. Eso quiere decir que producen cáncer y a la larga son además bioacumulables. Eso quiere decir que todas las personas que tengan un campo aledaño cerca, que críen gallinas, que produzcan leche, ¿no? Van a estar acumulando estas dioxinas y estos furanos que de alguna forma son parte de un proceso que afecta a la salud tanto en corto como a largo plazo. Y si contamos además los gases tóxicos, que muchas veces de ellos son emanados y respirados también por la gente que realiza la pepena, aquí está Jorge y no me deja la mentira al respecto, esos gases pues simplemente terminan afectando la salud de las personas. Y no sé, también los mantos freáticos, ¿no? Justo. Sí, perdón, y ahí quería yo interrumpir brevemente para hacer mención y ojalá que en nuestro auditorio haya quien pueda correr la voz. Esta quema de residuos que es tan cotidiana en Los Cabos, sobre todo en la parte norte, los asentamientos irregulares, etcétera, que hay este desconocimiento de los propios moradores del daño que se están haciendo cuando le prenden fuego a su basura y se le están respirando estos furanos y dioxinas que son efectivamente altamente dañinos y acumulables en el organismo. Por eso es tan importante recurrir a que pues la municipalidad atienda la recolección en esas zonas, aunque sean irregulares, ¿no? Porque a veces pues se concentra la recolección y los servicios municipales, como pues, de alguna manera también debería de ser en las zonas que están urbanizadas adecuadamente, ¿no? Para no incentivar las ocupaciones irregulares. Pero bueno, aquí hay un tema también de salud, ¿no? Ahora que estás hablando de la contaminación, tengo entendido, por lo que decías, que ojalá podamos también entender a los que no conocen bien sobre este servicio de recolección independiente, es que los comercios pagan, independientemente del servicio público que realiza el ayuntamiento, que se paga con los impuestos, digamos, ustedes también son contratados por empresas, ¿no? Comercios, hoteles o algo así. Ustedes llevan esa basura o esos desechos a los rellenos y ahí tienen ustedes que pagar para hacerlo conforme a qué sistema. Y también sabemos que a veces no tenían el acceso a los sanitarios y tienen que desplazarse a otros lugares con las consecuencias
de gasto de pues, combustible y pues, de desgaste de los vehículos de transporte, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa logística. Efectivamente, bueno, en lo que es que teníamos que trasladarnos a otros lugares era precisamente la administración pasada. ¿El por qué? Porque se saturaba el relleno o simplemente ellos cobraban una cantidad excesiva por tonelada para ingresar la basura al relleno sanitario. Entonces era algo imposible y ellos mismos, si no se pagaba, nos cerraban las puertas. Entonces teníamos que ir hasta Todos Santos o a Los Pozos, digo, perdón, a Palo Escopeta a las cuevas. Entonces sí era un costo en tiempo, en combustible, en todo excesivo, y que además el tiempo pues se reflejaba en la comunidad, ¿no? Porque venían los retrasos de la recolección. Digo, eso era en la administración pasada. Hoy por hoy continuamos con ese tema porque ahorita hay un problema intenso con los ejidatarios de Migriño, que cerraron el camino ejidal, que era la vía más viable para ingresar al relleno sanitario. Ahorita nos cerraron el paso tanto a servicios públicos como a cualquier tipo de recolector. Ahora tenemos que accesar por la vía de la Candelaria. La vía de la Candelaria es un camino de terracería, es muy abrupto. En temporada de lluvias es hasta peligroso y ahorita que se avecinan las lluvias, pues es más riesgoso. Y esto obviamente también es más tardado, retrasa el llevar la basura al relleno sanitario. Como consecuencia que en la ciudad hay basura por todos lados. No sé si lo han notado ustedes, la recolección tanto pública no es a tiempo, la de nosotros tampoco, porque no es idóneo llegar al basurero en tiempo y forma. Entonces todo esto ha retrasado y hace que la ciudad se vea más sucia. Ese es un problema y bueno, nosotros ¿No se hablamos un coordinan con el poquito. ayuntamiento? No se, el ayuntamiento, bueno, ¿Y se coordinan ellos con los dijeron. servicios públicos? Exacto. Bueno, no con servicios públicos. Nosotros tuvimos que hablar con los ejidatarios de Migriño y pedían hablar con el presidente, pero dicen que pues el presidente no quiere hablar con ellos. Digo, pues sería bueno que a través del director pues hicieran El presidente un municipal te acercamiento, refieres, ¿verdad? al presidente Agúndez. Sí, al presidente Al municipal. presidente Agúndez te refieres. Exactamente, sí, que tuvieran un acercamiento con los ejidatarios de Migriño para que pudieran darle solución a esta parte, porque si hay un retraso para recolectar la basura, tanto para servicios públicos como para nosotros como particulares. ¿Algo Sí, que tengas que decir, Ernesto, al respecto? Sí, mira, Armando, este pues es un tema ya en lo que acaba de comentar el compañero, pues es la realidad del problema del acceso por vía Ejido Migriño. Perdón, nada más déjame aclarar, porque los gente que nos están oyendo, acaba de hablar Jorge Burcio de la Unión de Recolectores Independientes, Pepenadores y Recicladores, y Ernesto Montaño, que es el director de Servicios Públicos. Tomas la aclaración para nuestros amigos que nos están escuchando por si acaban de sintonizar. Adelante. Sí, te comentaba, bueno, ahí se ha hecho un conflicto por el acceso a través del Ejido Migriño, que había que cruzar la propiedad de ellos para llegar al Ejido Candelaria, que es donde se aloja el tiradero, ¿no? El tiradero cielo abierto. Y hoy, pues el acceso original para ese tiradero es precisamente el que hoy se está utilizando, que es el de la Candelaria, porque la compra o la adquisición de ese predio, pues es con el ejido de la Candelaria. Por alguna razón lógica y operativa, se había optado por tener el acceso vía camino desde la carretera de Migriño. Ah, Desconozco qué motivó a que ya no se pudiera llegar a acuerdos con ellos, porque en el tema de nosotros, de lo que es servicios públicos, yo platiqué en su momento con el comisario ejidal, la primera vez que nos empezó a cerrar el relleno, a cerrar el acceso, y el tema pues era sencillo, ¿no? Bueno, que es que había basura tirada en el camino, lo mandamos limpiar, que porque no estaba bien raspado, lo mandamos raspar, que se le debían unos meses. Bueno, finalmente se hizo un contrato a una empresa que él presentó, que no es elegido. Bueno, pero a través de esa empresa a la que él hizo sus acuerdos internos allá, le facturó y se le pagó. Desde febrero de este año, pues yo ya no conseguí que volviera a ingresar la documentación y que se le volviera a hacer un nuevo contrato.
Pero más allá de eso, su interés de hablar con el presidente siempre fue para otros temas del ejido que no eran precisamente que tuvieran que ver ni con el relleno sanitario ni con servicios públicos, sino otros temas diferentes que no sé en su momento, seguramente en alguna ocasión el alcalde sí lo atendió o en dos o tres y le contestó algunas llamadas, tengo entendido siempre. Finalmente no sé qué pasó, ya no, un buen día hace poco tiempo ya decidió pues cerrar definitivamente, cerrarnos el acceso a todos, a los particulares y a nosotros y a todos los que fuéramos en tránsito hacia el relleno, ocasionándonos sí un trastorno de traslado, porque como lo menciona el compañero, finalmente ahorita pues estábamos ya por incorporar 3 o 4 unidades más a la zona de Cabo San Lucas, o por lo menos dos que estamos ya en talleres reconstruyendo para hacerlo, para subsanar o equilibrar esos tiempos. A la par, pues estamos ya con los trámites con particulares, propietarios que están contiguos a la zona para la creación de un nuevo camino que nos permita llegar vía la carretera nuevamente y tener el acceso igual, mucho más rápido, pero pues que ya sea propiedad del ayuntamiento, ¿no? Creo que vale la pena comentar, Armando, que este tipo de problemas, una vez más, evidencian la falta de planeación a la hora de tomar decisiones a largo plazo. Y desgraciadamente, pues como se ha politizado este tema y vemos y ya sabemos todos quiénes están en el ejido de Migriño, y los problemas que hay, incluido el tema de los pozos, pues ahora, desgraciadamente, los que quedamos, como siempre, en medio de este sándwich, pues somos los ciudadanos. Se está afectando a la ciudadanía en tema de agua y se está afectando a la ciudadanía en tema de residuos sólidos, y que desgraciadamente, pues esta administración tiene que heredar lo que le llamábamos las herencias malditas de las anteriores administraciones y resolver al vapor. Miguel, pues tú como empresa, bueno, no como empresa, porque es una organización no gubernamental y no son con fines de lucro, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión y cómo podría encontrarse una solución viable? Porque finalmente ustedes están también tratando de capacitar hoteles, según tengo entendido, y realizan reciclajes que no sé hasta dónde lleguen en su potencial y capacidad. Así es, Armando. De hecho, tú lo mencionabas antes, para no olvidarlo, incluso estos tiraderos a cielo abierto contaminan los mantos freáticos, ¿no? Cuando generan los lixiviados que tristemente van a los depósitos de Que agua. quiere decir que los pozos pueden llegar a ser afectados, por supuesto. Entonces, pues creo que hay varios puntos donde se puede atender esto, entendiendo que este es un problema de hiperconsumo, ¿no? Tenemos un consumo desmedido donde gran parte de los productos que consumimos a diario generan residuos, ¿no? Y porque la forma de distribuirse y entregarse permiten que generen responsabilidad en los consumidores, que tristemente en la península de Baja California en general, como península, tenemos este problema que las distancias son muy largas, ¿no? Y por lo tanto, al estar desconectados unos de otros genera problemas que mencionaba Ernesto. Entonces, la solución tiene que estar en generar cada vez menos residuos. Eso yo sé que no atiende el problema el aquí y ahora, que es algo que nos preocupa y probablemente es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero hay que pensar a mediano y a largo plazo. Hay que entender que las cosas que nosotros consumimos para satisfacer necesidades no deberían generar los residuos que generan, y por lo tanto el llamado tiene que ser a las empresas a generar productos en sistemas de retorno, en sistemas de canje de envases que nos permitan volver a modelos económicos que sean sostenibles en términos medioambientales, no solo pensando en huella de carbono, porque muchas veces se dice, no, eso es lo mejor porque es menos huella de carbono. Hay que pensar en el impacto social, en el impacto hídrico, en el impacto en la biodiversidad, que es muy importante para un estado que depende de su riqueza natural. Y nosotros en ese sentido estamos capacitando a hoteles, estamos capacitando a restaurantes con quienes trabajamos junto al Implant del municipio de Los Cabos, para que en sus políticas de cómo ellos dan los productos tiendan a generar menos residuos. Es decir, la gracia de todo esto está en disminuir en el origen, en antes de que el residuo sea generado. Voy a dejar un eslogan muy marcado. El mejor residuo es el residuo que no se produce. Ese es el que menos cuesta gestionar, es el que menos cuesta llevar a un sitio de disposición final, porque desde la raíz ya nos ahorramos todo ese problema. Entonces ahí es donde está la tarea para todos y todas. Oye, Miguel, y en ese sentido, me temo que mientras no se obligue a todos esos consumidores y productores de residuos,
no se va a poder avanzar realmente, me temo. En ese sentido, ¿qué legislación conoces que haya funcionado? A mí me viene a la cabeza, en caso nacional, el ejemplo de la capital en Ciudad de México creo que es notable cómo lo impusieron y lo llevaron a la práctica al grado de mandar diferentes rutas con los camiones de recolección. Tal día iban por una cosa, otro día por otra, y es un lugar donde la población supera muchísimas veces la población que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, es como si fuera una sola colonia de la Ciudad de México. En otros países, sobre todo al norte, aquí me encuentro yo de momento, afortunadamente, en una ciudad en donde los residuos sólidos ya los tienen perfectamente controlados, y todos los basureros en la ciudad, eh, hay 2 y 3 basureros juntos para que desde el momento en que uno va a disponer de la basura, ya se va a ya se dispone hacia dónde se va a reciclar. ¿Qué legislación hay que tú conozcas como experto y que pudiéramos implementar en el corto plazo en Baja California Sur para proponérselo al Congreso? Hay una cosa que se llama la separación en el origen y la recolección diferenciada. Son nombres quizás rimbombantes para decir separar la basura en tu casa y recolectar en algún momento orgánicos, en algún momento valorizables, en algún momento no valorizables. Esas tres categorías es lo básico que deberíamos hacer, y para eso todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos separar en nuestra casa los residuos, ¿no? Poder disponerlos de mejor forma. Sabemos que el 50% de ellos en el estado son orgánicos, por lo tanto se pueden tratar de una forma en la cual ahora solo nos queda la mitad de los residuos, y de ellos el 36% son valorizables, es decir, que se pueden gestionar mediante mecanismos de reciclaje, de valoración post-consumo. Entonces, al final lo que nos queda de basura como tal, lo que tiene que ir a parar al relleno sanitario es alrededor del 20%, y esperaríamos que menos. Relleno sanitario significa que lo que tiene que parar ahí son eso, sanitarios. Eso es lo que debería parar ahí. No envases de refresco, no cartones, no papeles. Todo eso debería separarse y valorizarse, ¿no? Entonces, así es como tenemos que modificar la ley, ya sea tanto en legislación estatal como en la legislación a nivel federal. Ya se está discutiendo, por ejemplo, una ley de economía circular que tiene varios defectos por ahora, pero está en aras de mejorarse, y una cosa que propone es la responsabilidad extendida al productor, es decir, cómo es el que produce los productos de la canasta que se ponen en el supermercado, en el anaquel, etcétera, genera una cadena de valor en la cual se hace responsable de esos productos hasta el final de su vida útil o hasta que ingresan a mecanismos de economía circular, que es decir, utilizarlos otra vez para formar parte de materias primas. Esa es la clave, por ahí es donde tenemos que avanzar. Bueno, ya casi nos acercamos pues, a la última parte del programa y, pues sí, hay muchos aspectos que por más que queramos estirar el espacio, no lo puedo hacer, pero creo que se han tratado importantes puntos como es pues solución con el ejido ahí en Migriño para eficientar la recolección. También hay camiones que se van a adquirir por parte del municipio, según nos dice, pero también la parte privada eh, es importante en esta actividad. Y como decía también Miguel Rivas, ¿no? El buscar una concientización de producir menos residuos y poco a poco ir encaminándonos a que algún día podamos tener separación de basura. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, más aparte la contaminación que se está produciendo hacia abajo del suelo, los incendios que están provocándose, más los problemas que incluso hay y pues no vamos a poderlos abarcar aquí porque son muy delicados, que son el cobro de piso, que también creo que existe. En fin, son temas que creo que ahorita es el momento de abordarlos en esta última parte del programa. Comenzamos contigo, Jorge Burcio, quien es el representante de la Unión de Recolectores Privados, digo, o independientes, digamos, recicladores y pepenadores de Cabo San Lucas. Gracias, Armando. Mira, yo creo que yo sí insistiría en que la cultura del reciclaje se hiciera, porque aunque no nos lleva a ningún lado, pero sí queda sembrada la semilla en la sociedad y en los niños para cuando estén las condiciones, esto fluya de manera rápida. Y además, la cultura del reciclaje, además de que la basura llegue separada a su destino, es bueno
porque allá, como les comenté, nosotros tenemos allá un grupo de compañeros pepenadores que se dedican a extraer todo lo que necesitan para reciclar y vender y vivir de ello. También les facilitarían la vida. Y también, obviamente, le facilita la vida al relleno sanitario porque lo alarga más. Otra parte, digo, lo hecho está, mal hecho en administraciones pasadas, en esta se hace lo que se puede, porque sí me consta que han trabajado arduamente para mejorar un poco las condiciones, pero si se está planteando tener nuevos rellenos sanitarios, que esto sirva de escuela para mejorar todas las condiciones y de verdad ahora sí tengamos rellenos sanitarios y evitemos cualquier... Que básicamente hablar del relleno sanitario a grandes rasgos se hablaba aquí de una membrana que para pues, la mayoría de nosotros no entendemos, una membrana que es una especie de Es un plástico duro. plástico que se pone en capas, ¿no? Es así. No, es una membrana que cuando se hace una trinchera, vamos a decir de manera escueta, un hoyo profundo, se pone una membrana, es como un protector para que los Pues como de lona, escurrimientos, ¿no? Una cosa así. una lona que permite, que no permita el fluido de los líquidos, de la basura y contaminen los mantos freáticos. Eso es, y después que sigue, que haya chimeneas por donde los gases puedan extraerse y salir y quemarse, ¿sí? Y además el tratamiento es echar la basura, extenderla y una capa de tierra y así sucesivamente hasta crear montañas. Y el predio tendría que estar cerrado también, ¿no? Tendría que estar delimitado, incluso confinado, ¿no? Cosa que no sucede. No sucede, efectivamente. Miguel, ¿cuál sería tu conclusión? Me gustaría llevar esta conclusión en dos líneas. Uno, a la ciudadanía en general, separar en casa, reducir el consumo de lo que no es necesario, de lo que de verdad va más allá de esta idea de cosas que nos generan confort, pero rápidamente generan un residuo, pues intentar evitarlas, ser consumidores más conscientes. Y al empresariado, en este caso en el municipio de Los Cabos, es muy importante la labor que pueden hacer hoteles, restaurantes, ¿no? Disminuir la cantidad de residuos. Estos all inclusive generan una gran cantidad de residuos que si se pueden gestionar de mejor manera sabiendo cuánto gastan y cuánto necesitan y no consumiendo más allá de lo que en realidad van a gastar, ¿no? Eso creo que es una fórmula matemática muy básica, muy Pero elemental. con capacitación a sus colaboradores, yo creo, Eso. ¿no? Y ahí es donde yo quiero hacer una invitación. Nosotros tenemos un programa que se llama Desplastifícate, que invita a los negocios a sumarse, a intentar buscar estrategias en conjunto, porque no existe una única solución y mágica, sino que en conjunto buscar las soluciones que les permitan a ellos reducir algunos residuos. Nosotros hacemos una suerte de auditoría de residuos y con eso les podemos dar consejos, tips con los cuales poder cambiar, sustituir algunos artículos o incluso algunos de plano eliminarlos, ¿no? Más información en nuestra página web, que es ponguinguiola.org, y ahí nosotros con gusto podemos participar de este programa invitando. Tu conclusión, Manuel Ernesto Montaño, director de Servicios Públicos del 15 Ayuntamiento de Los Cabos. Bien, Armando, pues como lo dices, se han tocado temas importantes. La verdad es que sí, desde esta 15ª administración hemos estado realizando muchos esfuerzos por mejorar o por recuperar dentro de lo posible el tema tanto de recolección como el destino final, como es los tiraderos a cielo abierto, que por lo menos estén lo más ordenados posible, que se acumulen en la trinchera, que se cubran con la tierra. Y muestra de ello ha sido los dos, pues de alguna manera últimamente hemos tenido algunos pequeños conatos de incendio en el relleno de la Candelaria, aparente sin motivo, pero bueno, por alguna razón se han suscitado y básicamente se han controlado y extinguido en un plazo no mayor a 4 o 5 horas, contrario a lo que nos sucedió al inicio, que pues nos llevamos más de un mes en poder llegar a ese resultado. Y sí, la propuesta y la indicación del alcalde, el arquitecto Cristian, es muy clara. Es documentarnos, sí es analizar, sí contratar a la gente que realmente nos pueda ayudar a construir rellenos como tal, cumpliendo la norma 083, que sí, que es la que regula los rellenos sanitarios y que es la que lo acredita. Pero sobre todo también esa parte que comentaba ya el compañero de audición sobre el tema del reciclaje y uno de los temas, ya lo vimos en una experiencia que se vive en la ciudad de Guadalajara, que hay una empresa o hay varias, no sé si conocimos una, por lo menos,
que tienen su captación o su recepción de la basura que pasa a través de bandas donde hay gente que en vez de estar allá en el relleno, los pepenadores, están ahí separando la basura y al final de la banda solo llega lo que va al relleno sanitario y todo lo que es reciclable, todo lo que es reutilizable, ahí se retira de la banda y se manda a unos contenedores y luego ellos lo clasifican y le hacen todo el resto del proceso, ¿no? Yo creo que eso es fundamental o es una parte importante que debe contar un nuevo relleno, los rellenos sanitarios que pudiéramos llegar a construir en Los Cabos. O tener la separación, si no, si creo que es lo más rápida, porque la ideal es la que comenta el compañero, que se haga desde la casa, ¿no? Desde el consumidor para poder aplicarlo acá en Los Cabos también, ¿no? Para nuestro público que quisiera reportar, ya sea basureros clandestinos o situaciones con la recolección de basura, sabemos que uno de los colaboradores más cercanos en este aspecto es el de limpieza y, ¿cómo se llama? Jonathan. ¿Cómo se llama? Sí, el compañero Jonathan, pues es el director de Aseo y Limpia, que Jonathan, dentro de ¿qué, su perdón? dirección, Jonathan Zamudio, Zamudio. dentro de su dirección municipal está la coordinación de recolección de residuos sólidos urbanos. Pero bueno, tenemos en cada delegación un coordinador delegacional y que a su vez tiene una jefatura de esa misma área que lleva a cabo la organización de esos temas y aparte de los ya números oficiales que están en nuestra página, Servicios Públicos Municipales de Los Cabos, la pueden consultar, donde nosotros damos a conocer las actividades que se llevan diario. Me pueden llamar cuando quieran, me pueden mandar. Si no puedo contestar, sí, aunque sea a las 11 de la noche o no sé a qué horas, estoy revisando los mensajes y redireccionándolos o reenviándolos al área que corresponda para que se atienda. Mi número de teléfono es 624-238-9701. Yo creo que muy pocas veces tenemos a un funcionario del nivel con la disponibilidad que tenemos hoy con el director Manuel Ernesto, número uno. La, es también son muy pocas las ocasiones en que como ciudadanos podemos inferir o podemos actuar realmente y hacer un cambio. Si se nos acaba el agua, pues es muy poco lo que como ciudadanos podemos hacer. Si se va la luz, pues prácticamente nada podemos hacer más que tratar de economizar un poco y cambiar de focos. En la basura, el 85% del problema lo podríamos estar atacando individualmente como ciudadanos desde nuestra casa. Si nosotros aprendemos a separar la basura, y aunque ahorita de momento no esté habiendo dos camiones diferentes o lo que sea, si nosotros iniciamos con nuestros hijos en las escuelas y nosotros mismos a poner en práctica esto, el problema se va inmediatamente a notar una diferencia. Claro que ayuda mucho la concientización, pero creo que conocer un poquito cómo se está organizando y estar en contacto con las autoridades y sobre todo que las autoridades nos estén informando y organizaciones como la que representa Miguel o la que tiene también representando Jorge Burcio como recolectores independientes que también hacen una chamba importante que pues sí, es un modus vivendus, pero también es una ayuda al municipio, porque sin ellos pues también se les carga más, ¿no? El tema, ¿no? Nada más comentarte que sí también se está trabajando y se está avanzando en otra dirección que no es la mía y no te puedo dar mayores datos, solo decirte que de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de la 15ª Administración, que encabeza el arquitecto Cristian Agúndez, hay la indicación muy clara de trabajar en el tema de la cultura ambiental y desde esa dirección se está preparando material para iniciar precisamente con las pláticas en escuelas, en primarias, inclusive no sé, desconozco el alcance si vaya a ser desde jardín de niños, primaria, secundaria, no sé. Creo que ahí estoy seguro que están tratando o están organizando o planeando una capacitación o pláticas de concientización en ese tema. Por un lado sería en escuelas, por otro lado llevarse precisamente a lo que es el gabinete ampliado, que son subdelegaciones, comités de colonias y todo eso,
para tratar de ir poco a poco, como decía alguno de los compañeros, cuando estemos listos con la infraestructura y con la capacitación, poder arrancar. Seguramente no alcanzará esta administración para llegar hasta ese final, hasta ese punto, pero bueno, hay que iniciar en algún momento y la instrucción del arquitecto es clarísima. Y simultáneamente seguir en la búsqueda de soluciones integrales que puedan atender con compañías o empresas con experiencia y a invitarlos o buscar, no sé, licitaciones o presentaciones que acudan a Los Cabos porque sí es fundamental la participación de una solución integral para este tema de la recolección de desechos sólidos y reciclaje. Nos tenemos que ir, el tiempo se nos vino encima, pero agradezco mucho en nombre de todo el equipo de Justo Couto y su servidor Armando Figaredo por la presencia de ustedes, Jorge Burcio Rosales, representante de la Unión de Recolectores Independientes, Pepenadores y Recicladores, de Miguel Rivas, de la organización no gubernamental Ponguiguiola, aquí en Los Cabos, ¿no? Bueno, están en La Paz, pero también tienen mucho trabajo aquí en Los Cabos. Gracias, saludos también a Mayra, que ella también participa, y por supuesto al director general de Servicios Públicos del 15º Ayuntamiento de Los Cabos, Ernesto Montaño. Gracias a todos. Gracias a ustedes, Armando, por ocupar su tiempo en nuestros asuntos. Buenas noches y gracias por permitirnos acompañarle este programa. Lo esperamos el próximo viernes, pero este programa lo tendremos en cabovisión.tv, en una sección especial que se llama En la Mira, y vamos a estar pues extrayendo los momentos importantes o los más sobresalientes para que en diferentes redes sociales pueda usted tener acceso y también pueda acceder al programa completo. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo viernes y lo esperamos también en Los Cabos a la Carta el próximo martes por Cabo 1000, aquí en el 96.3 y cabovisión.tv. Gracias, buenas noches.